Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Un feliz sábado anticipadamente. Contento de verles acá. Tenemos algunos poquitos más que durante el resto de la semana. Tal como les prometí, les repartieron, creo, el tema de anoche completo. Y les dieron otro material también que se titula El origen de la Iglesia Adventista. ¿Lo recibieron? Ese es el que vamos a estudiar ahora. No está en el manual, así que agreguen esos dos materiales al manual. Tengo otro que les voy a repartir mañana, Dios mediante, que tampoco está en el manual. Así que vamos a comenzar con una palabra de oración y entonces vamos a estudiar este material que se titula El origen de la Iglesia Adventista. Padre Celestial, gracias te damos que muy pronto vamos a comenzar las horas de tu santo sábado. Pedimos, Señor, que nos des tu reposo. Pedimos que nos instruyas ahora que vamos a abrir tu palabra. Que no regrese a ti vacía. Siembra la semilla de la verdad en nuestro corazón para que germine, crezca y fructifique. Gracias te damos porque sabemos que cuando venimos con fe, tú respondes nuestra oración. Y te pedimos que respondas esta porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este tema que vamos a estudiar ahora, en realidad tiene que ver con la fiesta de las trompetas y con el día de la expiación. La fiesta de trompetas que anuncia el día de expiación. Así que es una parte de la serie que estamos estudiando. Y creo que será de gran beneficio para entender un poquito más lo que pasó llevando al año 1844. Los adventistas siempre hemos creído que Jesús se movió del lugar santo al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844 para comenzar el juicio de los fieles que murieron en Cristo. ¿Por qué creemos nosotros esto? Sencillamente porque había varias profecías específicas que anunciaban que esto era lo que iba a ocurrir. Ahora, las profecías que apuntan hacia ese momento, en realidad presentan tres perspectivas del juicio. La primera perspectiva es una descripción del evento que ocurrió en el cielo el 22 de octubre de 1844. La segunda perspectiva es darnos la fecha precisa cuando ese evento ocurrió en el cielo. Y finalmente, hay textos que nos dicen que hubo un anuncio terrenal en 1844. Así que hay tres perspectivas. Uno, una descripción de lo que pasó en el cielo en 1844. Segundo lugar, la fecha exacta cuando ese evento ocurrió. Y en tercer lugar, textos que hablan del anuncio terrenal de ese evento que ocurrió. Para entender esto necesitamos recordar el contexto histórico de Daniel 7. Los versículos 9 al 14 de Daniel capítulo 7 describen un juicio que comenzó después del dominio del león, el oso, el leopardo, el dragón, los 10 cuernos y el cuerno pequeño. Es decir, ese juicio está ocurriendo después de todos esos reinos. Y nosotros sabemos que el cuerno pequeño gobernó hasta el año 1798, del 538 a 1798. Así que el juicio que se describe después del periodo del cuerno pequeño tiene que ocurrir en algún momento después del año 1798. Es decir, el juicio viene después que gobierna Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano dividido, Roma papal, que cae en 1798, y entonces después viene el juicio, del cual vamos a leer ahora en Daniel 7, 9 y 10, y luego vamos al versículo 13 y al versículo 14.
Nota lo que dice Daniel 7 y el versículo 9 y 10. Dice allí, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Si fueron puestos tronos, no estaban allí antes, ¿verdad? Así que dice, fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ahora, si se sentó, tampoco estaba sentado antes, ¿sí o no? Muy importante estos detalles. Los tronos no estaban, fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, que significa que antes no estaba sentado en ese lugar. Sigue diciendo, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Es decir, es un trono con ruedas. El trono se movió. Sigue diciendo, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y luego, ¿qué dice? El juez se sentó. ¿Quién es el juez? El anciano de días, ¿verdad? Es el que preside en el juicio. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En algún momento después de 1798, el Padre se mueve y se sienta en un trono. Quiere decir que antes no estaba allí en ese trono. Y fue allá para servir como juez. Y los libros con la evidencia se abren. Ahora, luego encontramos que el Señor Jesucristo, que se le llama el Hijo del Hombre, luego entonces se mueve a donde se movió el Padre. Noten los versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo. ¿Qué son las nubes? Los ángeles, muy bien. He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es ese? Jesús, que vino hasta el anciano de días. Yo pregunto, ¿estaba allí donde está el anciano de días? ¿Estaba ahí antes? No, porque dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron, ¿quiénes le hicieron? Según el contexto, las nubes, ¿verdad? Los ángeles. Le hicieron acercarse delante de él. ¿Y por qué fue Jesús allí, a donde había ido el Padre, para sentarse, para abrir los libros? Dice en el versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y ¿qué? Y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Por qué es que el Señor Jesucristo fue allá? Para recibir de su Padre, ¿qué cosa? El reino. El Padre se mueve, se sienta, y entonces los libros se abren para examinar la evidencia. Luego entonces los ángeles vuelven a donde está Jesús, se levanta del trono en el lugar santo, ya estudiamos eso, se mueve Jesús al lugar santísimo, a donde está el Padre, y Jesús va allí para recibir ¿qué cosa del Padre? Para recibir el reino del Padre. Ahora surge la pregunta, ¿qué es el reino que Jesús fue a recibir del Padre? Generalmente pensamos de un reino como el territorio, pero el reino de Jesús no es tanto el territorio. El reino son las personas que viven en el territorio. Noten esta cita de Primeros Escritos, página 280. La hermana White está hablando del momento cuando se cierra la puerta de la gracia y dice así: todos los casos habían sido fallados, para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido ¿qué cosa? El juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivos. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su ¿qué? Su reino. Es decir, cuando se purifica el santuario y se cierra la puerta de la gracia, ya el Señor Jesucristo recibe su reino. Ahora, ¿qué es el reino? Sigue diciendo, estaba completo el número de los ¿qué?
de los súbditos del reino. El reino son sus súbditos. ¿Y qué es lo que determina quién es súbdito de Jesús? El juicio investigador. Cuando se investigan los casos, se revela quién es miembro del reino de Cristo Jesús, quién es su súbdito. Sigue diciendo lo siguiente: estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron, ¿qué cosa? Dados a Jesús. ¿Por quién? Por el Padre. Fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y Jesús iba a ¿qué? A reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Rey de Reyes y Señor de Señores de quién? ¿De un territorio sin gente? No, el reino es la gente. Y lo que determina quién pertenece al reino es el juicio investigador. Revela quién es un verdadero súbdito del reino. Ahora, esa profecía entonces nos dice qué pasó en el cielo en 1844. Pero tanto Daniel 8:14 como Levítico 23, 26 y 27 nos dan la fecha cuando ocurrió ese evento. Note lo que dice Daniel 8:14. No podemos estudiar este versículo a plenitud en esta serie porque nos tomaría por lo menos 1 o 2 sesiones para explicarlo, pero creo que como adventistas entendemos muy bien este versículo. Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? El santuario será purificado. ¿Cuál santuario? ¿Había algún santuario terrenal cuando se va a purificar el santuario? No, no hay ningún santuario terrenal. Entonces tiene que ser el santuario ¿qué? Celestial, a donde sirve el sumo sacerdote Cristo Jesús. Y para abreviar, la profecía de los 2300 días comienza con la profecía de las 70 semanas. Es decir, las dos profecías comienzan en la misma fecha, 457 a.C. Vamos de ahí adelante, 2300 días que son años y nos lleva al año 1844. Pero también la Biblia nos da el mes y el día en las fiestas judías. Note Levítico 23, 26 y 27. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo, que es más o menos septiembre, octubre, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. En 1844, cuando se cumplió la profecía de los 2300 días, el día de expiación cayó el 22 de octubre de 1844. Así que Levítico 23 nos da el mes y el día, mientras que Daniel 8:14 nos da el año en que iba a comenzar el proceso de purificar el santuario, que es otra forma de decir el proceso de Jesús juzgar a los que profesaron su nombre. Ahora, hay otras profecías que también describen el evento. En Daniel 12 y el versículo 4 tenemos un libro muy interesante. Es un libro que es sellado y cerrado hasta el tiempo del fin. Ahora, si está cerrado y sellado, ¿la gente puede leerlo y entender lo que dice el libro? No, cuando está sellado, nadie puede en realidad entender lo que está en el libro porque el libro está cerrado. Nota lo que dice Daniel 12 y el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Ahora quiero explicarles, el libro, según el Espíritu de Profecía, y se puede comprobar bíblicamente también, es Daniel 8 al 12. Ese es el libro. Porque todos esos capítulos tienen que ver con los 2300 días. Ahora, yo traje un material que se llama La razón de nuestro existir. Va a estar disponible, lo pueden conseguir durante el receso. Es un material muy importante
donde yo trazo precisamente esto, la conexión entre Daniel 8, 9, 10, 11 y 12, y cómo todo tiene que ver con los 2300 días. Es decir, la profecía de los 2300 días no se podía entender sino hasta el tiempo del fin. Pero ahora escuchen bien. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Iba a estar sellado para siempre? No, dice, hasta el tiempo del fin. ¿Qué iba a pasar con el libro? En el tiempo del fin iba a ser ¿qué? Abierto. Y luego dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando dice la ciencia aumentará, está refiriéndose al conocimiento de lo que tiene el libro, porque el libro se le quita el sello y entonces la gente puede entender lo que enseña ese libro porque se le quita el sello. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿creen ustedes que en alguna parte de la Biblia debe decir cuándo se abrió ese libro? ¿O creen que sencillamente dice el libro fue cerrado y sellado y luego en ninguna parte de la Biblia dice del momento cuando el libro se le quitó el sello? ¿Creen que Dios también incluyó cuándo se le iba a quitar el sello? ¿Cómo no? ¿Dónde está eso? Está en Apocalipsis el capítulo 10. En Apocalipsis el capítulo 10 hay que entender el contexto. Esto está ocurriendo durante el periodo de la sexta trompeta. ¿Cuántas trompetas son? Son 7 trompetas. Y esto que voy a leer ahora está sucediendo durante la sexta trompeta. Ahora nosotros sabemos que las trompetas describen los eventos de la historia de la iglesia desde los tiempos apostólicos, que es la primera trompeta, hasta el tiempo del cierre de gracia y cuando Cristo toma el reino. Es decir, las 7 trompetas son una secuencia de eventos históricos de la historia de la iglesia. Así que si esto está pasando en la sexta trompeta, ¿está cerca al comienzo o el tiempo apostólico o está cerca del fin? Pues si es la sexta trompeta, está muy cerca del fin, ¿verdad que sí? Ahora vamos a leer lo que dice Apocalipsis 10, 1 y 2. Vi descender del cielo a otro ángel. ¿Qué clase de ángel? Fuerte. En realidad este ángel es Jesús. En el manual ese sobre la razón de nuestro existir, todo esto está explicado en detalle, versículo por versículo. Así que dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Es la descripción de Jesús en Apocalipsis 1. Luego dice, tenía en su mano un ¿qué? Un librito abierto. Ahora, el tiempo del verbo no está bien traducido allí. En realidad, el tiempo del verbo dice, tenía en su mano un librito que hubo sido abierto. No es que el librito ha estado abierto todo el tiempo, no. En algún momento, antes que el ángel descienda, el libro fue abierto. Lo cual significa que antes de eso, el libro estaba ¿qué? Estaba cerrado. Ahora, Daniel 8 al 12 se va a entender porque se le ha quitado ¿qué cosa? Se le ha quitado el sello. Ahora, ¿creen ustedes que Cristo iba a moverse del lugar santo al lugar santísimo y Dios iba a dar la fecha, etcétera, y que no hubiera un anuncio terrenal de eso? ¿Creen que Dios iba a preocuparse porque hubiera un movimiento que proclamara que la fecha había llegado y qué es lo que había ocurrido? ¿Creen ustedes? ¿Y que iba a explicar lo que significaba el librito? Lógicamente. En Apocalipsis 14, 6 y 7 está el anuncio terrenal, donde dice, temed a Dios y dadle gloria, porque ¿qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el anuncio terrenal de lo que ocurrió en el cielo y se empezó a proclamar poco antes de 1844. Ahora, también la profecía de Apocalipsis 3, 7 al 9 se refiere a este momento.
Escuchen bien. Apocalipsis 3, 7 al 9 es un mensaje a la iglesia de Filadelfia. ¿Recuerdan que mencionamos que las 7 iglesias representan 7 períodos en la historia de la iglesia? Ahora, si esta es la 6ª iglesia, Filadelfia, significa que es una iglesia que está cerca de ¿qué? Cerca del fin. No en tiempos apostólicos, cerca del fin. Ahora, fíjense lo que dice en cuanto a la iglesia de Filadelfia. En realidad, esta es la iglesia que existió durante el tiempo de los mileritas que proclamaron que el juicio estaba por comenzar. Fíjense lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo pregunto, ¿este personaje va a abrir una puerta? ¿Va a cerrar otra puerta? Sí, claro que sí. A usted dice, ahí no dice puerta, ahí dice abre y cierra, cierra y abre. Bueno, pero sigamos leyendo, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué presenta Dios ante la iglesia de Filadelfia? La iglesia número 6, hacia el final de la historia, le presenta una puerta ¿qué? Abierta, la cual nadie puede ¿qué? Cerrar. Porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Y ahora fíjense esto interesante. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Esto no está hablando de judíos literales. Yo pregunto, ¿qué es un judío hoy en día ante la vista de Dios? Un judío es uno que ha recibido a Cristo Jesús como Salvador. Si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois y heredera según la promesa. El apóstol Pablo dice en Romanos, el capítulo 2, 28 y 29, que la circuncisión no es de la carne, la circuncisión es del corazón. Es decir, cuando aquí está hablando de los judíos, no está hablando de judíos que viven allá en Israel. Está hablando de los creyentes. Es decir, cuando Dios abre la puerta, hay un grupo que se le denomina la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, es decir, dicen ser cristianos, pero en realidad no lo son, sino que mienten. Y luego dice, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que te he amado. Ahora, la iglesia de Filadelfia es la iglesia inmediatamente antes del juicio. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? El nombre de la siguiente iglesia después de Filadelfia es Laodicea. ¿Saben lo que significa la palabra Laodicea? Viene de 2 palabras griegas. Laos, que significa pueblo, y dikaios, que significa juzgar. Es decir, la iglesia de Laodicea se puede traducir juzgando al pueblo. Es decir, en Filadelfia Dios coloca una puerta abierta. ¿A dónde conduce esa puerta abierta? Conduce al lugar santísimo. ¿Y qué puerta cerró? Cerró la puerta del lugar santo y abrió la puerta ¿de qué? Abrió la puerta del lugar santísimo. Se lo voy a comprobar en un momento. Ahora, fíjense que hay una distinción muy interesante. Cuando la Biblia habla de los gentiles, los que no son creyentes, la palabra que se usa es la palabra etne, de donde viene la palabra hispana étnico. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra laos, casi en todos los casos se refiere a los que profesan ser fieles a Dios. Es decir, cuando dice juzgando al pueblo, no significa el juicio de todo el mundo, significa que los que se van a juzgar son los que profesaron el nombre de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la puerta que se abrió? Bueno, Apocalipsis 11, 19 lo dice. Dice allí en Apocalipsis 11, 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ahora, si fue abierto, tenía que estar antes ¿qué? Cerrado. ¿Tiene algo que ver con Filadelfia? Sí, ¿cómo no? Dice, el templo de Dios, que es el lugar santísimo, fue abierto en el cielo. ¿Y qué se vio ahí?
y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿En qué apartamento estaba el arca del pacto? Estaba en el lugar santísimo. Así que la puerta que se está abriendo aquí es la puerta al lugar ¿qué? Al lugar santísimo. Ahora, ¿cuál fue el cumplimiento de todos estos versículos que claramente apuntan a lo que ocurrió llevando al año 1844 y en 1844? En la década de los 1830 y de los 1840, se levantó un movimiento intercontinental e interdenominacional que los historiadores describen como el gran despertar adventista. Los que participaron en este movimiento anunciaron que Jesús iba a regresar a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores el 22 de octubre de 1844. Y antes habían dicho, se equivocaron en algunos cálculos, que iba a ser en 1843. Miles predicaron el mensaje y se unieron al movimiento conocido como el movimiento millerita, porque el que predicó fue Guillermo Miller, pero había muchas personas, muchos pastores que se unieron también en la predicación. Estas personas que proclamaron que la hora del juicio había llegado, no entendieron bien lo que significaba la hora del juicio. Ellos concebían que el juicio era que Jesús iba a venir del cielo en su segunda venida, iba a salvar a los fieles, iba a destruir a los impíos para establecer aquí su reino eterno. Eso es lo que ellos entendían como la purificación del santuario o como la hora de su juicio ha llegado. Es decir, se equivocaron de evento. No entendieron bien lo que iba a ocurrir en 1844, pero tenían la fecha correcta. El problema no era con la fecha. El problema era con lo que iba a ocurrir en la fecha. Ahora, fíjense nuevamente lo que tenemos en Apocalipsis 3, 7 y 8. Ahí dice claramente que se iba a abrir una puerta y se iba a cerrar otra puerta. Ahora fíjense qué interesante esto. La primera iglesia representa la iglesia apostólica. La segunda iglesia representa la iglesia que fue perseguida por los emperadores romanos. La tercera iglesia es la iglesia donde empezó la apostasía en los días de Constantino. La cuarta iglesia, Tiatira, representa la iglesia papal. La quinta iglesia representa la reforma protestante, Sardis. La iglesia de Filadelfia representa la iglesia que se levanta después del periodo de dominio papal, en algún momento después de 1798. Es la iglesia del movimiento millerita porque se levanta después de 1798, cuando termina el periodo del papado y cuando el protestantismo apóstata también se convierte en apóstata, porque al principio no era. Ahora, fíjense qué cosa interesante. En Apocalipsis 11, 19 dice nuevamente que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Ahora, fíjense cómo comenta hermana White sobre esto. ¿Cuál es la puerta que se cerró y cuál es la puerta que se abrió? ¿Y qué hacían las iglesias protestantes en 1844 o inmediatamente antes de esa fecha? En Primero de Escritos, página 42, Elena White escribió: entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y a donde llega la fe de Israel ahora. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Así que, ¿cuál fue la puerta que se cerró? La del lugar santo. ¿Cuál fue la que se abrió? La del lugar santísimo.
Ahora, para este momento hubo gran publicidad para el evento que iba a ocurrir. Fíjese esta cita del Espíritu Profecía del libro Christian Experience and Teaching de la hermana White, y yo traduje la cita. Dice: en todo lugar de la tierra se impartió la luz concerniente a este mensaje, es decir, la hora de su juicio ha llegado. Y el clamor despertó a miles. Se extendió de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, y alcanzó hasta los lugares más remotos del campo. Alcanzó a los educados y talentosos, al igual que los iletrados y humildes. Dice la hermana White: este fue el año más feliz de mi vida. Esta fue la fiesta de las trompetas. Se acercaba el día de expiación. Ellos decían: el día de expiación es que Jesús va a venir del cielo en su segunda venida, va a destruir el mundo con fuego y va a salvar a su pueblo y va a establecer su reino eterno. Ellen White explica que Dios llamó a Guillermo Miller y a sus asociados para que predicaran este mensaje al mundo. La pregunta es esta: ¿cómo pudo estar Dios en ese movimiento si resultó en un chasco grande y amargo? Dios sabía que el movimiento iba a terminar en un chasco. Dios sabía que Guillermo Miller estaba equivocado en cuanto al evento que iba a ocurrir. Y sin embargo, Dios animó a Miller y a sus asociados para que predicaran el mensaje. ¿Cómo podía Dios ser partidario de una equivocación tan grande? ¿Cómo podía ser partícipe de lo que llevaría a un chasco tan amargo y tan desalentador? Y podríamos preguntar también: Dios sabía que en la entrada triunfal, cuando Israel pensaba que Jesús iba a entrar como rey, tumbar a los romanos y establecer su reino eterno, ¿Dios estaba en ese movimiento? ¿Dios estaba en la entrada triunfal? Jesús lo planeó. Se sentó sobre el asno, le dijo a los discípulos que lo buscaran. Sabía que los reyes se sientan en los asnos, permitió que lo aclamaran como el hijo de David, Hosana en las alturas, sabiendo que iba a llevar un terrible chasco. Pero Dios estaba en eso. Ahora fíjense lo que dice el Espíritu Profecía, Primeros Escritos, página 233. Millares de personas abrazaban la verdad predicada por Guillermo Miller y se levantaban siervos de Dios con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el mensaje. Como Juan, el precursor de Jesús, los que predicaban ese solemne mensaje se veían movidos a poner la segur a la raíz de los árboles y exhortar a los hombres a que diesen frutos. Ahora fíjense también esta cita que sigue. Así como Juan el Bautista anunció el primer advenimiento de Jesús y preparó el camino para su venida, también Guillermo Miller y los que se le unieron proclamaron al mundo la inminencia del segundo advenimiento del Hijo de Dios. Y la hermana White describe cómo se esparció este mensaje dirigido por el Espíritu Santo. Al pie de la página dice: como un tsunami, el movimiento se extendió por el país. Fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y hasta los lugares más remotos del campo, hasta que el pueblo de Dios que esperaba se despertó. El fanatismo desapareció ante esta proclamación como helada temprana ante el sol naciente. Los creyentes vieron desvanecerse sus dudas y perplejidades. La esperanza y el valor reanimaron sus corazones. La obra estaba libre del extremismo que resulta cuando las emociones humanas se sobreponen a la influencia controladora de la palabra y el Espíritu de Dios. El movimiento fue similar a los tiempos cuando los antiguos israelitas volvieron al Señor después de recibir mensajes de reprensión de parte de sus siervos. Llevaba el sello distintivo de la obra de Dios en todas las edades. ¿Dios estuvo en ese movimiento, sí o no? Dios estuvo en ese movimiento. Sigue diciendo: había en él poco gozo extático, sí, pocos saltos y pocos aleluyas y pocos gloria al Señor. Poca emoción, poco gozo extático, sino más bien un profundo escudriñamiento del corazón, confesión de los pecados y renunciación
al mundo. La preparación para encontrarse con el Señor era el anhelo de sus espíritus agonizantes. Había perseverancia en la oración y consagración a Dios sin reservas. El movimiento fue dirigido por Dios. Esa gente estaba bien consagrada. Hasta dejaron las papas sin cosechar. Dijeron, ¿para qué vamos a cosechar las papas si Cristo viene el 22 de octubre de 1844? Tomaban de su propio dinero para pagar las deudas de otros, para que cuando viniera Jesús no hubiera gente endeudada. A veces oraban toda la noche, repararon las diferencias unos con otros. Parece lo que pasó antes del día del Pentecostés, ¿verdad que sí? Esta es la fiesta de las trompetas que estamos leyendo ahora. Están preparándose para el día de expiación. Ahora fíjense lo que dice esta última cita de esta sección, Conflicto de los Siglos 398, dice, entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Es el movimiento, según la hermana White, más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás desde los tiempos apostólicos. Sigue diciendo, ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. Pero ¿cómo puede ser que ese grupo de gente fue dirigida por Dios cuando estaban equivocados en cuanto al evento? Cuando esto llevó a un terrible chasco. Ahora, fíjense otro punto interesante. Dios llamó a gente humilde para proclamar este mensaje. Guillermo Miller no tenía un PhD. Él era un hombre básicamente no muy letrado. Había sido soldado en el ejército y su profesión era la de un agricultor. Pero Dios lo llamó a predicar. Es fascinante la historia de cómo Dios llamó a Guillermo Miller a predicar. Él se resistió, él dijo que no. Y finalmente le retumbaba, dilo, cuéntalo al mundo, díselo al mundo, díselo al mundo. Entonces finalmente salió allá en la parte de atrás de su casa, donde había unos árboles, y oró y le dijo al Señor, mira, si tú quieres que yo predique este mensaje, mándame una invitación. Óigame, en cuestión de media hora, estaba un sobrino ahí en la puerta, tocando la puerta, pidiendo que predicara en la iglesia de ellos el siguiente domingo, porque guardaban el domingo en esa época. Dios le contestó la oración rápido. Fue dirigido por Dios, un instrumento humilde. Ahora, ¿cómo podía, vuelvo a preguntar, ser este movimiento de Dios cuando resultó en un amargo chasco? La mejor forma de responder esta pregunta es haciendo otra. ¿Cómo pudo ser de Dios la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén si resultó en un gran chasco? Elena White comparó el chasco en la entrada triunfal, lo que pasó después de la entrada triunfal, y el chasco de 1844 en la siguiente cita. Conflicto de los Siglos 399. El mensaje es aquí que viene el esposo. No era tanto un asunto de argumentación, si bien la prueba de las Escrituras era clara y determinante. Lo acompañaba un poder que movía e impulsaba el alma. No había dudas ni discusiones. Cuando Jesús entró triunfal, ahora viene la comparación. Cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén, el pueblo que se había reunido de todas partes del país para celebrar la fiesta, se agrupó al Monte de los Olivos y al unirse con la multitud que escoltaba a Jesús, se contagiaron con la inspiración de la hora y ayudaron a acrecentar la aclamación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. En forma similar, los incrédulos que frecuentaban las reuniones adventistas, unos por curiosidad, otros tan solo para ridiculizarlas, sentían el poder convincente que acompañaba el mensaje. He aquí que viene el esposo. Después del chasco de 1843,
Miller dijo lo siguiente: estoy dispuesto a confesar que Cristo no vino en 1843, pero no puedo ver a dónde estoy equivocado, porque la fecha era correcta. Ellos creían que la tierra era el santuario que había que purificar. En ninguna parte de la Biblia dice que la tierra es el santuario. Ahora, fíjense lo que escribió también Josías Litch, que era uno de los colaboradores de Guillermo Miller. Digo, antes de terminar de leer el libro, un libro que escribió Miller, estaba plenamente satisfecho que los argumentos de Miller eran tan claros, tan sencillos, tan plenamente bíblicos, que era imposible refutar la posición que el señor Miller había procurado establecer. Los que proclamaron el mensaje de 1844 no comprendieron plenamente el significado de lo que estaban predicando. Se equivocaron en cuanto al evento que iba a ocurrir. Pensaban que la tierra era el santuario y que su purificación sería con fuego en la segunda venida. Esperaban que Jesús regresara como Rey de Reyes y Señor de Señores para establecer su reino eterno. Esta expectativa dulce fue seguida por un chasco amargo. Ese chasco se describe en Apocalipsis 10, 8 al 11. ¿Recuerdan el librito? El librito que contiene Daniel 8, el versículo 14. Nota lo que dice este pasaje. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y me dijo: toma y cómelo. En un momento les voy a explicar qué significa comerlo. Toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Han comido algo alguna vez que es dulcísimo y luego le da agrieras? Eso es lo que está pasando. Sigue diciendo, versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y luego fíjense lo que Dios le dice a Juan. Le dice: es necesario que profetices otra vez. Es necesario que proclames otra vez el mensaje, pero con mejor ¿qué? Con mejor comprensión. Es necesario que profetices otra vez sobre, o algunas versiones dicen, a pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿A dónde se encuentra ese tipo de lenguaje? En el mensaje del primer ángel. Un ángel vuela en medio del cielo que tiene el evangelio eterno para predicar a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. El mensaje del primer ángel es el profetizar de nuevo. Ahora, ¿qué significa comer el rollo que Dios le dio? Nosotros no andamos todo el tiempo comiendo libros, porque ahí sí nos da indigestión. El lenguaje es simbólico. Noten lo que dice en el libro de Ezequiel, el capítulo 3 y el versículo 1 al 4, para que vean qué significa comer el libro. Comer el libro significa asimilar el mensaje y luego proclamarlo. Asimilar el mensaje y proclamarlo. ¿Los mileritas asimilaron el mensaje? Sí. ¿Lo proclamaron? ¿Cómo no? Y fue dulce, ¿verdad? Noten lo que dice. Me dijo: hijo del hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, porque el libro en realidad es un pergamino, como escribían en la antigüedad. Y me dijo: hijo del hombre, alimenta tu ¿qué? Tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Lo primero es asimilar. Y luego dice: y lo comí. Y fue en mi boca, ¿qué cosa? Dulce como la miel. Luego me dijo: hijo del hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Comer el libro significa asimilar el mensaje, que fue ¿qué cosa? Dulce en la boca, pero significa también ¿qué? Proclamarlo. Pero lamentablemente todo resultó en un chasco. Uno de los que participó en este evento fue un hombre llamado Hiram Edson. Y él escribió
en cuanto a las expectativas de los mileritas y el chasco que se llevaron. Ustedes tienen ahí, voy a leerlo. Dice, confiadamente esperábamos ver a Jesús junto con todos sus santos ángeles y que su voz llamaría del sepulcro a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los héroes del pasado, a nuestros amigos que nos habían sido arrancados por la muerte y que nuestras pruebas y sufrimientos en este peregrinaje terrenal terminarían y que seríamos arrebatados para encontrarnos con nuestro Señor, para estar siempre con Él y para habitar en las resplandecientes mansiones áureas en la ciudad de oro que había aparejado Dios para los redimidos. Esas son las expectativas que tenían. Teníamos altas expectativas. Y así velamos por la venida de nuestro Señor hasta que el reloj marcó las 12 de la medianoche. Porque ellos todavía no habían caído en cuenta que el día empieza y termina. Empieza con el levantar del sol y termina cuando se pone el sol. Ellos tenían la idea de medianoche. Es decir, esperaron hasta que el reloj marcó medianoche. Y luego dice, el día había pasado y nuestro chasco se hizo cierto. Nuestras esperanzas más ardientes quedaron destruidas y nos sobrevino un espíritu de llanto como nunca habíamos experimentado antes. Ni la pérdida de todos nuestros amigos terrenales podía compararse. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Reflexioné en mi propio corazón diciendo, la expectativa del advenimiento ha sido la más rica y brillante de toda mi vida cristiana. Si esta había fracasado, ¿de qué valía el resto de mi experiencia cristiana? ¿Ha resultado ser un fracaso la Biblia? ¿No hay Dios, ni cielo, ni áureo hogar celestial, ni paraíso? ¿Es todo esto tan solo una fábula artificiosa? Así fue que se sintieron. Otro individuo que participó en ese movimiento se llamaba Washington Morse. Y fíjense lo que dijo. El paso del tiempo, es decir, cuando pasó la fecha, fue un chasco amargo. Los verdaderos creyentes lo habían entregado todo por Cristo y habían sentido su presencia como nunca antes. El amor de Cristo inundaba cada corazón y con un deseo inexpresable oraban, ven Señor Jesús, ven presto, pero Él no vino. Y ahora el volver de nuevo a los cuidados, las perplejidades y los peligros de la vida, en plena vista de los infieles que se mofaban y burlaban como nunca antes, fue una terrible prueba para nuestra fe y paciencia. Cuando el pastor Himes, otro de los pioneros de ese movimiento, visitó a Waterbury, Vermont, un corto rato después de pasar el tiempo, y dijo que los hermanos debían prepararse para otro invierno frío. Casi no podía controlar mis sentimientos. Salí del lugar de reunión y lloré como un niño. Nadie puede criticar este movimiento al menos que se coloque en los zapatos de esa gente. Hay gente en la iglesia adventista que critica este movimiento, quiere borrarlo de nuestra historia. Puede decir, ¿cómo una iglesia como la adventista puede originarse con un chasco? Y tratan de deshacerse de nuestra historia. Pero entonces tendríamos que deshacernos también de la iglesia cristiana, porque también se originó con un chasco. William Miller describió lo que ocurrió al día después del chasco. Fíjense lo que dijo Guillermo Miller. El tiempo pasó y el siguiente día pareció como que todos los demonios hubiesen sido desatados sobre nosotros del insondable abismo. Los mismos y aún más, muchos más, de los que estaban implorando la misericordia divina 2 días antes, ahora se entremezclaron con el gentío que se mofaba, se burlaba y amenazaba de una forma supremamente blasfema. En 1842, esto todo es fiesta de trompetas, anunciando el día de expiación. 1842, Elena White y toda su familia fueron borrados de la iglesia metodista por asistir a una predicación de Guillermo Miller. La mayoría de los que proclamaron el mensaje o se unieron al movimiento por emoción y abandonaron el movimiento. Dijeron que había sido un engaño y ultrajaron a los que permanecieron fieles.
La hermana White escribió varias cosas sobre esto. El mensaje dado desde el cielo enfurecía a Satanás y sus ángeles e inducía a aquellos que profesaban amar a Jesús, pero despreciaban su venida, a escarnecer a los fieles que manifestaban confianza. Pero un ángel anotaba todo insulto, todo desprecio, todo daño que los hijos de Dios recibían de sus profesos hermanos. En otra cita, cuando las iglesias despreciaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje del advenimiento, Dios las rechazó. El mundo protestante apostató en 1844. Cayó. Por eso dice, ¿ha caído qué? Babilonia, el mensaje del segundo ángel. Porque rechazaron el mensaje del primer ángel, cayeron. Es el mensaje del segundo ángel. Así que sigue diciendo, cuando las iglesias despreciaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje del ordenamiento, Dios las rechazó. El primer ángel fue seguido por el segundo, que proclamaba, ha caído Babilonia, la grande ciudad, porque ha dado a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Y luego la hermana White compara lo que pasó en la época de Jesús con este movimiento. Vi que, así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. Porque el mundo protestante dice eso de que Jesús entró al lugar santísimo en 1844. No, Él entró al lugar santísimo cuando descendió al cielo. Y luego dice la sierva del Señor, y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae así la atención de estos cristianos profesos, obrando con su poder, sus señales y prodigios mentirosos para sujetarlos en su lazo. Ustedes pueden leer el resto de estas citas que tenemos aquí de lo que ocurrió con el mundo cristiano en esa época. Se mofaron, se burlaron, como hoy en día las iglesias protestantes se burlan de la iglesia adventista porque dicen, ustedes originaron con un chasco, ustedes pusieron una fecha y en la fecha no pasó nada. Ellos dicen que no pasó nada porque no entraron al lugar santísimo con Jesús. Ahora fíjense, vamos a la última parte aquí porque el tiempo se ha ido. Después del chasco, iba Hiram Edson, cuyo testimonio leí, con otro compañero cuyo nombre no sabemos. Nos hace recordar de los dos discípulos que iban, los dos seguidores que iban camino a Emaús. Dios le dio a Hiram Edson una intuición, no se sabe si fue una visión momentánea o una intuición, que le ayudó a entender qué fue lo que ocurrió en 1844, el 22 de octubre. Leo lo que él dijo. Y esto se encuentra en el libro de F.D. Nichol, The Midnight Cry, página 458. Hiram Edson escribió o dijo, comenzamos y mientras pasaba por un campo, esta es la mañana después del chasco, comenzaron a animar a todos los hermanos que estaban desanimados. Comenzamos y mientras pasaba por un campo amplio, paré en medio del campo. El cielo parecía estar abierto ante mi vista y vi distinta y claramente que en vez de salir nuestro sumo sacerdote del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra, el 10º día del 7º mes, al final de los 2300 días, él entró por primera vez en ese día al segundo apartamento de ese santuario y que tenía una obra para cumplir en el lugar santísimo antes de regresar a la tierra. Y cuando él tuvo esa visión momentánea, él fue a donde los otros creyentes y les dijo, creo que sé qué fue lo que pasó. Vamos a leer de nuevo los pasajes que interpretamos mal. Y entonces leyeron Daniel 7. Ellos habían usado Daniel 7 para hablar de la segunda venida. Porque dice, el Hijo del Hombre viene a las nubes, viene a la tierra. Pero dice, ¿cómo es que nosotros no nos dimos cuenta que
el Hijo del Hombre no viene a la tierra, sino que va al anciano de grande edad en el cielo. Además de eso, las parábolas dicen que sus siervos deben estar listos para cuando Jesús regrese de la boda. Entonces la boda ocurre en el cielo mientras los fieles están aquí. Leyeron con cuidado los pasajes de la Biblia, estudiaron la Biblia. Y como resultado se fundó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Remanente. Ahora fíjense, hay un artículo muy interesante que apareció en el Daystar Extra de febrero 7 de 1846. Es un artículo que fue escrito por 3 personas, por Hiram Edson, por Franklin Hahn y por O.R.L. Crozier. Amazing Facts ha republicado ese artículo y algunas otras cosas que escribió Crozier. Este libro está repleto de pruebas bíblicas de que la Iglesia Adventista tiene el concepto correcto del santuario. Que la Iglesia Adventista sí salió de un chasco. En realidad los que pasaron por 1844 todavía no eran adventistas. Luego salieron los adventistas. Y fíjense qué interesante que después que los fieles entraron por fe al lugar santísimo, vieron el arca del pacto y recuperaron todas las doctrinas claves de la Iglesia Adventista. Dijeron, bueno, si en el cielo hay un arca del pacto, entonces tiene que estar la ley dentro del arca, porque el arca terrenal es una copia del celestial. Y en el centro de la ley estaba el sábado, así que el sábado todavía está vigente. Empezaron a descubrir todas las verdades distintivas de la Iglesia Adventista cuando entraron al lugar santísimo. El mundo protestante no acepta las doctrinas distintivas de la Iglesia Adventista porque no está en el lugar santísimo, sino en el lugar santo. Este libro ustedes lo pueden conseguir gratis. Tengo la tarjeta de la persona que me lo regaló y me dijo, promuévalo, pastor. Estoy dispuesto a mandarlo gratis. Así que les voy a dejar la tarjeta ahí en la mesa y entonces ustedes pueden pedir el libro. Es un libro poderoso, con una evidencia bíblica irrefutable de que la Iglesia Adventista en realidad es la Iglesia remanente que salió de un chasco, pero a quien Dios le ha dado la tarea de compartir el mensaje final a todo el mundo. A la reunión de esta noche. Aunque hace frío, hay calor cristiano. Queremos hacer lo que siempre hacemos antes de comenzar, y eso es orar para pedir la bendición del Señor en el estudio de su palabra. Así que les invito con reverencia a inclinar sus rostros y vamos a elevar una oración a Dios. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de reunirnos aquí esta noche. Hace frío, pero aquí existe el calor cristiano. Pedimos que el calor de tu santa palabra caliente nuestros corazones. Te damos gracias por esa palabra que nos da certeza en un mundo que anda tan confundido. Enséñanos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repasar primero lo que estudiamos en el tema, o los 2 temas de anoche. En nuestro primer tema, notamos que Jesús vivió una vida absolutamente perfecta, sin pecado, durante todo su ministerio, inclusive antes, desde su nacimiento. Jesús nunca pecó. Desarrolló un carácter perfecto, tejió un manto de justicia perfecta. Cuando Jesús dijo, consumado es en la cruz, había ganado la victoria, había terminado de tejer el manto de perfecta justicia. Luego el Señor Jesucristo ascendió al cielo
para presentarse ante su padre, para ver si su padre aceptaba su sacrificio. Ahora, el padre no hubiera aceptado el sacrificio si Jesús hubiese pecado, porque hubiera sido un cordero con mancha. El cordero sin mancha representa la perfecta vida de Jesús. Se presentó ante el Padre y el Padre aceptó su sacrificio. Y luego llovió fuego del cielo en el Pentecostés, en el aposento alto, para anunciarle a los discípulos que Jesús se había presentado ante el Padre en el cielo y el Padre había aceptado el sacrificio. Vimos otro simbolismo también. El simbolismo de la roca y la vara y el agua. Jesús vivió una vida perfecta. Él es la roca. Es decir, Él se mantuvo firme como la roca durante su ministerio. Al final de su vida, la vara lo golpeó en nuestro lugar. Y luego Jesús se presentó ante el Padre y el Padre dio al Espíritu Santo representado por el agua. Fíjense, la misma lección, pero con diferentes simbolismos. Y luego estudiamos el libro de Apocalipsis, el capítulo 4 de Apocalipsis. Vimos que ahí está reunido todo el concilio celestial, está el Padre sentado en el trono, están los 4 seres vivientes que son los querubines y serafines, están los representantes de los mundos, pero Jesús y la hueste angélica no ha llegado todavía. Ahí presente también está el Espíritu Santo en su plenitud, las 7 lámparas de fuego que tienen aceite que representa el Espíritu Santo. Y Jesús, como leímos en el deseo de todas las gentes, asciende al cielo, se presenta ante su Padre y le dice: Padre, ha sido suficiente mi sacrificio. Se presenta como el cordero, dice, el cordero inmolado con sus heridas. Y el Padre le da un abrazo y dice: tu sacrificio es acepto. Y luego en el capítulo 5 dice que los 7 espíritus son enviados a la tierra. Ese es el día del Pentecostés. Es decir, 3 fuentes enseñan la misma lección. Y luego en el segundo tema de la noche estudiamos sobre la importancia de las profecías. Nos dimos cuenta que antes que Jesús muriera en la cruz, los discípulos, los seguidores de Jesús, no entendieron nada de las profecías. Pero luego, en los 40 días que pasó Jesús en la tierra con los discípulos, les enseñó las profecías que se habían cumplido en Él. Y les digo algo sobre las profecías que se iban a cumplir en el día del Pentecostés. Es decir, las profecías, la comprensión de las profecías trajo entre los discípulos un tremendo reavivamiento. Les reveló lo que había sucedido en el pasado, les explicó el ministerio de Jesús, su muerte y su resurrección. También les explicó que esperaran que el Espíritu Santo iba a caer sobre ellos y les dio versículos de la Biblia para comprobar eso. Y luego entonces encontramos que Dios les mostró cuál era su misión en el futuro, qué misión debían cumplir. Todo venía de las profecías que ahora sí entendían. Ahora queremos comenzar el tema de esta noche. Lo primero que quiero hablar es un poco sobre la ley de Dios. La ley de Dios exige de nosotros una vida sin pecado. La ley dice: obedece perfectamente y vive. Si no le ofrecemos a la ley lo que la ley exige, si no le ofrecemos perfección absoluta, la ley nos dice: eres pecador. Y la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte. ¿Y cuántos han pecado? Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Significa entonces que todos estamos bajo sentencia de ¿qué? Sentencia de muerte. Pero aquí viene el lindo mensaje. Cristo, el creador de todos los seres humanos, es el único que podía ofrecer tomar el lugar de todos los seres humanos. Y Jesús vino a esta tierra y vivió la vida que la ley nos exige a nosotros en nuestro lugar. Tejió un manto perfecto para ofrecernos a nosotros. Y luego, al final de su vida, tomó sobre sí
el castigo que merecemos nosotros. Él asumió el castigo. Es decir, vivió la vida perfecta que nosotros debemos vivir y murió la muerte que nosotros debemos morir. Y cuando nosotros lo aceptamos, Él toma su justicia, su vida y su muerte y nos lo coloca en nuestra cuenta. ¡Qué glorioso mensaje! Y todo esto se ilustra en el ministerio de Jesús. Por 3 años y medio Jesús vivió en nuestro campamento. Habitó entre nosotros. Es el campamento del santuario. Luego Jesús se movió al altar del sacrificio. Ahí murió en la cruz. El altar del sacrificio representa la cruz de Cristo. Luego fue sepultado. El Señor Jesucristo entonces resucitó, representado por el lavacro. Fíjese, se ha movido del campamento, luego al altar del sacrificio, su muerte en la cruz, luego entonces al lavacro de la regeneración. Regenerar significa dar vida de nuevo. Resucita y luego el Señor Jesucristo se prepara para cumplir la siguiente función de su ministerio en el lugar santo del santuario. Ahora, la vida de Jesús entonces constó de una vida perfecta, su muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección, y después que Jesús resucitó, Él pasó 40 días en esta tierra. ¿Por qué no se fue Jesús inmediatamente al cielo cuando resucitó? 2 razones. Hechos 1 y el versículo 3 nos da las 2 razones. Hechos, el capítulo 1 y el versículo 3. Dice aquí, a quienes también, hablando de los discípulos, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Jesús pasó 40 días para aparecerse a muchas personas para que la gente supiera que había resucitado. Pero hay una segunda razón. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante esos 40 días Jesús le explicó a los discípulos las profecías que se habían cumplido en su vida, su muerte, su sepultura y su resurrección. Y les explicó las profecías que se iban a cumplir en el día del Pentecostés. Y anoche estudiamos que Pedro usó varios versículos en el día del Pentecostés en su sermón. El Salmo 110, el versículo 1, el Salmo 16, el versículo 8 al 10. Citó 2 Samuel, el capítulo 7. Joel, el capítulo 2. Es decir, ahora Pedro entendía las profecías. Entendía lo que Jesús había ido al cielo a hacer. Así que dice que les habló durante esos 40 días. Los instruyó sobre las profecías que se habían cumplido en Jesús y lo que iba a ocurrir en el día del Pentecostés. Y luego terminaron los 40 días y Jesús ascendió al cielo. Vamos a leerlo en Hechos 1, 9 al 11. Hechos 1 y el versículo 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, es decir, sus seguidores, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y Jesús ascendió y desapareció de la vista de los discípulos. ¿A dónde ascendió Jesús? ¿A qué lugar? Anoche estudiamos al lugar santo del santuario celestial. ¿Para hacer qué obra en el lugar santo? Para interceder, para mediar, para servir como abogado para aquellas personas que se arrepienten del pecado, que confiesan el pecado y que confían en Jesús. En ese momento, cuando el individuo hace eso, Jesús intercede por esa persona y pone su vida y su muerte a la cuenta de ese individuo y Dios lo mira como si nunca hubiera pecado. Esa es una buena nueva. A eso fue Jesús al cielo.
para interceder por individuos que vienen arrepentidos a Él, reclamando su vida y su muerte en lugar de ellos. Durante 10 días después de la ascensión, los discípulos se reunieron en el aposento alto en Jerusalén. Durante ese tiempo oraron como nunca. Estudiaron las profecías como nunca. Repararon las rencillas que habían existido entre ellos. Pusieron sus propiedades a disposición de la obra. Se vaciaron del yo y se prepararon para recibir el Espíritu Santo. Ahora surge la pregunta, sabemos qué estaban haciendo los discípulos, pero la pregunta clave es, ¿qué estaba haciendo Jesús durante esos 10 días en el cielo? Bueno, para contestar esa pregunta necesitamos primero ver lo que estaban haciendo los discípulos en la tierra, para luego entender lo que Jesús estaba haciendo durante esos 10 días antes de que se derramara el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Vamos a Hechos 1 y el versículo 13. Hechos 1 y el versículo 13. Vamos a encontrar aquí con nombre propio los que estaban presentes ahí en el aposento alto durante esos 10 días. Y vamos a contarlos. Hechos 1:13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, número 1. Luego, ¿quién? Jacobo, 2. Juan, 3. Andrés, 4. Felipe, 5. Tomás, 6. Bartolomé, 7. Mateo, 8. Jacobo, hijo de Alfeo, 9. Simón el celote, 10. Judas, hermano de Jacobo, 11. ¿Qué problema ven allí? Que solamente hay 11. Faltaba uno. ¿Por qué había solamente 11? El apóstol Pedro lo va a explicar. En Hechos 1, 18 y 19, no vamos a leer esos versículos, ustedes los pueden leer. Pedro se paró y explicó por qué solo había 11. Quiero leer nada más el comentario que dio Elena G. de White sobre por qué había solo 11. Ella describe la muerte de Judas. En el Deseo de todas las gentes, página 670, ella escribió: más tarde ese mismo día, cuando Jesús iba por la vía de la cruz, en el trayecto del tribunal de Pilato al Calvario, se produjo una interrupción en los gritos y burlas de la perversa muchedumbre que conducía a Jesús al lugar de crucifixión. Mientras pasaban por un lugar retirado, vieron al pie de un árbol seco el cuerpo de Judas. Era un espectáculo repugnante. Su peso había roto la soga. Ahora fíjense, si ustedes leen, Mateo dice que él fue y se ahorcó. Pero en Hechos 1 dice que cayó a una larga distancia, se le abrió el estómago y se le salieron las entrañas. Entonces la gente dice, hay contradicciones en la Biblia. No. Lo que pasó fue que había un árbol seco, él tenía la intención de colgarse en una rama, y la soga se soltó y cayó a una larga distancia y se le explotó el estómago. Y se le salieron las entrañas. Sigue diciendo, mientras pasaban por un lugar retirado, vieron al pie de un árbol seco el cuerpo de Judas. Era un espectáculo repugnante. Su peso había roto la soga con la cual se había colgado del árbol. Al caer su cuerpo había quedado horriblemente mutilado y los perros lo estaban devorando. ¿Qué fin trágico? Por eso solo había 11, dice Pedro. Porque ustedes saben que Judas quería suicidarse, se colgó, se soltó la soga y cayó a una larga distancia. Así que ahora Pedro dice, nosotros tenemos que elegir un sucesor en lugar de Judas. Tiene que haber un apóstol número 12. Ahora surge la pregunta, ¿por qué era necesario que hubiese 12 apóstoles? ¿Acaso 11 apóstoles no era suficiente? Aquí viene lo interesante. Pedro apeló a profecías del Antiguo Testamento que decían que era obligatorio elegir un sucesor. Ahora Pedro sí entendía las profecías.
Fíjense lo que dice en Hechos 1 y el versículo 16. Pedro va a citar versículos del Antiguo Testamento a donde dice que era necesario elegir a un apóstol, número 12, y también dice que Judas, no por nombre, pero que uno de ellos iba a apostatar y que había que reemplazarlo. Dice en el versículo 16, aquí está hablando Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. ¿Entendía Pedro la escritura ahora? Sí, que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Es decir, David escribió en cuanto a Judas. Versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, es decir, la habitación de Judas, y no haya quien more en ella. Ese es el Salmo 69, 25. Y luego Pedro cita otro versículo y dice, y tome otro su oficio. ¿Entendía Pedro las profecías? Claro que sí, las entendía bien. Usó profecías en su sermón. Y ahora cuando se va a elegir un sucesor, él dice, ya se había predicho que Judas iba a apostatar y que era necesario elegir a un sucesor en su lugar. Tiene algo que ver la comprensión de las profecías con el reavivamiento. En esos 10 días hubo un tremendo reavivamiento. Ahora, existe un mito muy interesante en la iglesia adventista, y es que era el plan de Dios que el apóstol Pablo fuera el apóstol número 12. Pero que la iglesia se apresuró a elegir un sucesor. Pero que no era el plan de Dios que fuera Matías, sino que fuera Pablo. Este es un mito sin fundamento bíblico. Les voy a dar 5 razones por las cuales era el plan de Dios que el sucesor se eligiera antes del día del Pentecostés. Pablo no podía, porque Pablo se convirtió 3 años y medio después. Pero el sucesor tenía que elegirse antes del día del Pentecostés. Y vamos a entender un poco más adelante por qué. Le voy a dar 4 razones y al final del tema les voy a dar la razón número 5. Razón número 1. La profecía exigía que el sucesor fuese testigo ocular desde que Juan el Bautista predicó hasta que Jesús resucitó de los muertos. Yo pregunto, ¿el apóstol Pablo cuadra con ese requisito? No. Vamos a leerlo. Hechos 1, versículos 21 y 22. Dice Pedro nuevamente, es necesario pues. Noten que es necesario, no es opcional. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. El sucesor tenía que ser testigo ocular desde los días de Juan el Bautista hasta la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo. Pablo no cuadra con ese requisito. Segunda razón. Ellos siguieron los pasos correctos. Oraron pidiendo dirección divina. Noten Hechos 1, 24 al 26. Dice, y señalaron a 2, a José llamado Barrabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 tú has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Siguieron el proceso correcto? Oraron al Señor para decirle al Señor, Señor, por favor, escoge al que tú quieres que nosotros escojamos para este ministerio. Ellos siguieron el proceso correcto. En tercer lugar, el espíritu de profecía confirma
que el Espíritu Santo fue el que escogió a Matías, no ellos. En el libro Espíritu de Profecía, tomo 3, página 264, Elena White escribió esto. Se seleccionaron 2 hombres, quienes, según el escrutinio cuidadoso de los creyentes, estaban mejor calificados para ocupar el lugar. Pero los discípulos, desconfiados de su propia habilidad para decidir el asunto, que ellos dijeron, nosotros no podemos escoger, lo refirieron al que conoce todos los corazones. Escuchen esto. Buscaron al Señor ¿en qué? En oración, para cerciorarse de cuál de los 2 estaba mejor calificado para la posición confiada. Y ahora viene la parte clave. El Espíritu de Dios escogió a Matías para el oficio. ¿Quién? ¿Los discípulos? No. El Espíritu Santo lo escogió. En cuarto lugar, claramente, el apóstol Pablo toma el lugar de Esteban. Saulo tuvo mucho que ver con la muerte de Esteban. Y era el plan de Dios que después de morir Esteban, Saulo, quien luego llegó a ser Pablo, tomara el lugar. No el lugar de Judas, sino el lugar de Esteban. Noten lo que escribió el Espíritu de Profecía, Hechos de los Apóstoles, página 84. Después de la muerte de Esteban, Saulo fue elegido miembro del Sanedrín en premio a la parte que había tomado en aquella ocasión. Durante algún tiempo fue un poderoso instrumento, Saulo, en manos de Satanás para proseguir su rebelión contra el Hijo de Dios. Pero pronto este implacable perseguidor iba a ser empleado para edificar a la iglesia que estaba a la sazón demoliendo. Alguien más poderoso que Satanás había escogido a Saulo, ahora escuchen, aquí viene la parte clave, había escogido a Saulo para ocupar el sitio del martirizado Esteban, para predicar y sufrir por el nombre y difundir extensamente las nuevas de salvación por medio de su sangre. ¿Tenemos suficiente razón para estar seguros de que ellos siguieron el proceso correcto y que Dios fue el que escogió a Matías? Sí. Ahora hay una quinta razón, pero esa la vamos a guardar hasta el final. Ahora, vamos entonces a repasar los 2 puntos claves hasta ahora. Primero, las profecías del Antiguo Testamento predijeron la apostasía de Judas y la necesidad de nombrar a un sucesor. El segundo punto clave es que los discípulos siguieron el proceso correcto en escoger al sucesor. Pero ahora necesitamos hacernos la pregunta. Ya sabemos por qué ellos decidieron elegir a un sucesor, porque las profecías lo exigían. Pero la pregunta clave es, ¿por qué razón tenían que elegir al sucesor antes del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés? ¿Por qué no esperar hasta que Dios derramara el Espíritu Santo para luego entonces elegir al sucesor? ¿Por qué tenía que suceder antes? ¿Cuál profecía del Antiguo Testamento enfatizaba no solo que había que nombrar un sucesor, sino que el sucesor había que elegirlo antes que se derramara el Espíritu Santo? Esa es la pregunta que queremos contestar ahora. La respuesta a esta pregunta de por qué tenía que ser antes de que se derramara el Espíritu Santo en el día del Pentecostés se encuentra parcialmente en Hechos 1:17. Hechos 1:17. Aquí dice, hablando de Judas, y era contado. ¿Qué era Judas? Contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Saben qué es la palabra contado en el griego? Es la palabra aritmeo, de donde viene la palabra aritmética. Es decir, que la adición del apóstol número 12 era una necesidad matemática. Tenía que ser contado. El número tenía que ser 12. Ni uno más, ni uno menos. Y cuando eligieron a Matías, fíjense el versículo 26, cuando eligieron a Matías, dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue ¿qué?
y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Era importante el número? Era vital el número. Era matemáticamente necesario que hubiese 12. 11 no funcionaba. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Bueno, vamos a Apocalipsis 12:1. Estamos haciendo trabajo de detective aquí. ¿Ve? La Biblia se explica comparando un pasaje con otro. Claro, los pasajes tienen que estar relacionados, ¿no? No podemos tomar un texto y conectarlo con otro que no tiene nada que ver con el tema que se está estudiando. Pero todos estos textos están interconectados. Noten lo que dice Apocalipsis 12 y el versículo 1. Apareció una señal en el cielo, una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona ¿de qué? Una corona de 12 estrellas. ¿Qué representa esta mujer? ¿Qué simboliza a la mujer? Representa la iglesia pura de Cristo, porque está vestida del sol, y el sol representa a Cristo, quien es la luz. Es decir, que esta mujer representa la iglesia fiel. Pero ahora yo les pregunto, ¿esta mujer representa en Apocalipsis 12:1 la iglesia fiel del Antiguo Testamento o la iglesia fiel del Nuevo Testamento? Esa es la pregunta clave. Cuando Juan ve a esta mujer en Apocalipsis 12:1, él está viendo a la mujer representando a la iglesia del Antiguo Testamento o está viendo representado en esta mujer la iglesia del Nuevo Testamento. La respuesta, hermanos y hermanas, es que está hablando de la iglesia del Antiguo Testamento. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Porque si ustedes siguen leyendo el versículo 2 y 3, dice que se para el dragón al lado de la mujer para matar al niño que está por nacer. Ahora yo le pregunto, ¿quién existe primero, la mujer o el bebé? Es una pregunta tonta, ¿verdad que sí? Primero existe la mujer y luego el bebé nace de la mujer. Yo pregunto, ¿Jesús nació de la iglesia del Antiguo Testamento? Sí, claro que sí. ¿Era simiente de Abraham? ¿Era simiente de David? Es decir, que Juan en Apocalipsis 12:1 está viendo la iglesia ¿de cuándo? La iglesia del Antiguo Testamento, de donde iba a nacer el Mesías, Cristo Jesús. Ahora, un poco más adelante esta mujer representa la iglesia del Nuevo Testamento también. Hay una sola mujer, una sola iglesia del Antiguo y el Nuevo. No hay dos diferentes iglesias. Porque sabemos que más adelante en Apocalipsis 12 dice que luego la mujer, de nacer el niño, tuvo que huir al desierto por 1260 años. Ya esa es la iglesia del Nuevo Testamento. Es decir, la mujer representa la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora, hay un detalle que quiero enfocarme en ese detalle. Y es que esta mujer tiene una corona y la corona tiene ¿cuántas estrellas? La corona tiene 12 estrellas. ¿Qué representan las 12 estrellas? La mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué el número 12? En primer lugar, porque el número 12 representa los 12 hijos de Jacob, de donde surgieron las 12 tribus de Israel, la iglesia del Antiguo Testamento. Vamos a Génesis 49, 28. Génesis 49 y el versículo 28. Aquí encontramos a Jacob relatando las características de sus hijos. Y dice ahí en Génesis 49, 28, todos estos, acaba de mencionar los nombres de los 12 hijos, todos estos fueron, ¿qué cosa? Las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Es decir, el número 12 se asocia con los 12 hijos de Jacob, de donde surgió todo el pueblo de Israel, la iglesia del Antiguo Testamento. Vamos un momentico a Génesis 37 para recalcar otra vez la importancia del número 12 como símbolo de la iglesia del Antiguo Testamento. Aquí está hablando de un sueño que tuvo José. Y ustedes conocen este sueño. Dice en Génesis 37, 9 y 10, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo,
he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas. Yo pregunto, en Apocalipsis 12:1 habla de sol, luna y estrellas, ¿sí o no? Aquí hay una conexión. Pero ustedes dicen, en Apocalipsis dice 12 estrellas, mientras aquí dice 11. Pero sigamos leyendo. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Qué representaba el sol? El sol representaba al padre José. ¿Qué representaba la luna? La madre de José. ¿Y cuántos hermanos tenía José? 11. ¿Y él era el hijo número qué? Número 12. Nuevamente el énfasis recae sobre el número 12 como representación de los fundadores de la iglesia del Antiguo Testamento, de donde surge luego toda la iglesia del Antiguo Testamento. Pero ¿saben ustedes que el número 12 también se asocia con la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Cuántos apóstoles escogió Jesús? Jesús dijo, a ver, ¿qué número escojo? Vamos a escoger 12. No. Había una razón matemática. Noten Marcos 3, 14 al 19. Marcos 3, 14 al 19, y esto se repite varias veces en los evangelios. Dice aquí, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Y a quiénes escogió? ¿A quién? A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote. ¿Cuántos apóstoles escogió Jesús? 12. Yo pregunto, ¿los 12 fueron el fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento? La iglesia del Nuevo Testamento, por la predicación de los 12, surgió y se formó una iglesia global mundial. Sí, una sola mujer representando la iglesia del Antiguo y el Nuevo Testamento, donde hay 12 fundadores, de donde surge toda una nación en el Antiguo Testamento y una iglesia global en el Nuevo Testamento. Elena White, como de costumbre, confirma lo que la Biblia enseña. Noten lo que dice en Hechos de los Apóstoles, página 16, para que vean que no estoy especulando. Dice, así como en el Antiguo Testamento, los 12 patriarcas eran los representantes de Israel, así los 12 apóstoles son los representantes de la iglesia evangélica. Ahora sabemos el significado del número 12. Entonces volvamos otra vez a la pregunta que dejamos pendiente. ¿Por qué era tan urgente nombrar a un sucesor de Judas antes que se derramara el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? ¿Por qué no esperar hasta después? Está bien, el número 12 tenía que ser 12 porque en realidad es el número de la iglesia del Antiguo y el Nuevo Testamento, de los fundadores. Pero ¿por qué tenía que elegirse el apóstol número 12 antes del día del Pentecostés? Para entenderlo necesitamos comprender algo que sucedió en el cielo durante los 10 días que estaban los apóstoles en el aposento alto. Había una profecía del Antiguo Testamento que apuntaba hacia lo que iba a pasar con Jesús en el cielo durante esos 10 días. Esa profecía se encuentra en Levítico 8, 6 al 12. Levítico, el capítulo 8 y el versículo 6 hasta el versículo 12. Un
pasaje fascinante. Es una profecía del Antiguo Testamento que apuntaba hacia lo que iba a pasar en el cielo con Jesús durante los 10 días entre la ascensión y cuando cayó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Vamos a encontrar aquí 3 ideas en este pasaje. Número 1, encontramos que Moisés le colocó a Aarón sus vestiduras sumos sacerdotales para que pudiera servir en el santuario. Es decir, esta es la inauguración del servicio del santuario en el Antiguo Testamento. Lo primero que tenía que ocurrir era que Moisés tenía que vestir a Aarón con todas las piezas de su vestidura sumo sacerdotal para servir como sumo sacerdote en el santuario. En segundo lugar, era necesario ungir el tabernáculo a donde iba a servir a Aarón como sumo sacerdote. Y en tercer lugar, era necesario ungir la cabeza de Aarón con aceite para que fuera idóneo para servir. 3 cosas: vestirlo como sumo sacerdote, ungir el lugar donde iba a servir como sumo sacerdote y ungirlo con aceite. Eso es lo que describe este pasaje. Vamos a leerlo. Levítico 8 y el versículo 6. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Ahora noten, lo va a vestir pieza por pieza Moisés a Aarón. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto, puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa como Jehová había mandado a Moisés. Lo está vistiendo pieza por pieza para servir como sumo sacerdote. Y luego noten lo que sigue diciendo en el versículo 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó y roció de él sobre el altar 7 veces, ungió el altar y todos los utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Es decir, está apartando el lugar para Aarón servir en ese lugar. Está santificando el santuario, el lugar santo, porque el sumo sacerdote Aarón va a servir allí. Pero hay un tercer punto. En el versículo 12 dice: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. 3 cosas: lo viste como sumo sacerdote, santifica el lugar donde va a servir como sumo sacerdote y lo unge con el aceite para que pueda estar preparado o idóneo para servir como sumo sacerdote. Ahora, el Salmo 133 nos da algunos detalles interesantes y adicionales sobre esta ceremonia de inauguración del santuario y el servicio del sumo sacerdote en el santuario. Vamos al Salmo 133 y vamos a leer todo el Salmo. 3 versículos. Dice allí: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar con los hermanos juntos en armonía. ¿De qué les hace pensar eso? En el día del Pentecostés estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos. Este es un salmo pentecostal, no de la iglesia pentecostal. Es un salmo que tiene que ver con el Pentecostés.